En cuanto a poder grabar, a ver, creo que yo tengo que habilitarlo. Voy a habilitar para que puedan grabar esta sesión. Por ejemplo, lo estoy haciendo con Andrés, ahora Benito, ahora Daniel, Giorgio Nicolini, Marcelo Triviños, Natalia Cárcamo, Pablo Cisterna y también Ricardo. Entonces, ahora ustedes pueden grabar esta sesión, ¿ya? Entonces, la idea es que la graben para que después lo puedan reproducir y estudiar por su propia cuenta, ¿ya? Yo no quiero subir el código. Yo quiero que se queden con esto y ustedes después vean el video y lo vayan haciendo ustedes si es que no lo están haciendo a la par conmigo, porque necesito que ustedes metan mano en esto, ¿ya? Entonces, vamos a sacar el video ahora y vamos a compartir las cosas, las que vamos a estudiar hoy día. Hoy día vamos a estudiar hatching, por supuesto, como les decía, y principalmente lo que es hatching abierto, ¿ya? Entonces vamos a compartir acá. Ahora, pueden grabar, ¿cierto? Están con la opción de poder grabar ahora. Respóndame, por favor. Sí. Ya. Ahí entonces. Ok. Ya. Entonces ahora deberían estar viendo las slides de Hatch, ¿cierto? Ok. Bien. Hash table o tablas de Hatch. Definamos el problema. Dice que suponga que deseamos almacenar registros con mucha información. Tenemos un ID, un key, ¿cierto? Un ID, ¿cierto? Y varios cambios asociados al key. Típicamente el ID puede ser un root, porque es algo único a todo esto. El ID tiene que ser algo único. Y obviamente al root van asociados muchos otros campos, nombre, edad, dirección, por ejemplo, de una persona. Entonces, supongamos que tenemos ese problema. Ahora, estas llaves provienen de un universo U que es de tamaño M, ya que puede ser muy grande, ¿ya? Es de tamaño 1 en realidad. Entonces, módulo de U. Por ejemplo, los root provienen de un universo estamos hablando de tanto root de empresas como root de personas. Hay root hasta los 100 millones, podríamos decir. Entonces, son muchas posibilidades. Ahora, el problema es el siguiente. Nosotros queremos dar soporte eficiente, digamos orden 1, es decir, tiempo constante. ¿Recuerdan lo que es bien tiempo constante? Tiempo constante, por ejemplo, es accesar rápidamente una localidad con un par de pasos, un par de consultas breves solamente, un par de operaciones, un par de cómputos en la CPU. Por ejemplo, si yo quiero accesar a la késima posición de un arreglo, yo lo puedo hacer en tiempo constante porque acceso al arreglo con su índice, inmediatamente me voy a la késima posición. Eso es tiempo constante, es de inmediato, ¿ya? Entonces, queremos soportar eficientemente en orden constante en el caso promedio. Recuerden que está el peor caso, el caso promedio. Generalmente los algoritmos se estudian en el peor caso, pero la complejidad de un algoritmo. Pero muchas veces sirve el caso promedio para asegurar que una estructura cumple bien con ciertas propiedades, ¿ya? Entonces, si queremos tiempo constante en el caso promedio, a las operaciones de insertar una clave K, ¿cierto? O buscar, si es que está en la colección, una clave K, o eliminar una clave K y, por supuesto, todos los datos asociados. Ya, aquí estoy poniendo solamente la clave, pero la clave va con sus datos asociados, ¿ya? Como yo decía, si doy mi root, tengo que dar mi nombre, la dirección y todos los campos asociados, ¿ya? Entonces tenemos estas tres operaciones para cualquier clave del universo y queremos que sean en tiempo promedio, en tiempo constante en el tiempo promedio, ¿ya? Entonces la pregunta es, ¿qué estructura de datos podemos utilizar para resolver este problema? ¿Ya? Si alguien me dice una lista enlazada, obviamente no.
porque en la lista enlazada yo no tengo acceso directo. Yo tengo que ir nodo a nodo. Si me dicen una pila, una cola, es lo mismo, es como una lista enlazada, tampoco puedo. Si me dicen un arreglo, ya si tengo un arreglo y tengo solamente, el problema es que si tengo un arreglo y tengo solamente, por ejemplo, 5 datos, 5 celdas llenas, yo no puedo crear un arreglo de largo 5 y después decir, o por ejemplo, tengo 1.000.000 de datos y yo no puedo crear un arreglo de 1.000.000 de datos, llenarlo, y después si quiero insertar en el medio, eso ya no es tiempo constante. ¿Por qué? Porque voy a tener que hacer un corrimiento de todas las otras celdas, ¿ya? Entonces, la única forma de poder resolver esto así en forma intuitiva con un arreglo sería teniendo un arreglo tan gigante como para todas las claves. Eso es lo que se llama tabla de direccionamiento directo. Aquí tenemos una tabla T, voy a darle F5 acá. Tenemos una tabla T que es gigante, que cubre para todas las claves posibles del universo. Aunque solamente hayan unas pocas que estén llenas, que son las que están en plomo claro, ¿ya? Entonces, si el universo son todos los posibles root que hay en Chile, pero lo que está en plomito son, por ejemplo, los root de los estudiantes de la UACH, hay solamente unos pocos. Pero yo estoy dando en una tabla T un espacio para todos los root posibles. Y a cada root le asocio a su derecha los datos del alumno. Por ejemplo, acá está el root 2 y tiene asociado acá todos los datos del root 2, ¿ya? Una estructura de datos. Entonces, como pueden ver, si tengo una tabla así de grande, yo puedo resolver este problema sin ningún, yo puedo resolver esto que se me pide sin ningún problema. El problema es que esta tabla T generalmente es demasiado grande. Y aquí dice, si la tabla es suficientemente grande como para almacenar un elemento por cada clave distinta, entonces no habrá problemas de colisiones. Aquí vamos a hablar de un concepto de colisión. Esto se llama direccionamiento directo y responde a la pregunta anterior. Pero, sin embargo, la realidad es otra. ¿Por qué? ¿Por qué no hay problemas de colisión? Porque a una clave, a un elemento distinto del universo, ¿cierto? Una clave distinta le corresponde una celda distinta de T. Es una relación biyectiva, como pueden ver ustedes, ¿ya? Es 1 a 1, entonces no hay problemas de colisión. Pero el problema, como yo les decía, es que en la vida muy rara vez podemos darnos este lujo de tener tanto espacio en memoria sin utilizar. ¿Y qué pasa entonces? Surgen los hash tables. Una tabla de hash. Ahora, la tabla T ya no es tan grande como en el caso anterior. Pero si no es tan grande, no alcanza una celda para cada clave distinta. Por tanto, una misma celda puede compartir varias celdas. Por ejemplo, esta de aquí comparte la clave K5, la clave K7 y la clave K2. Estas 3 claves van a dar esta misma celda. Por tanto, esto se llama una triple colisión. Y por tanto, yo voy a tener que dar una solución para almacenar las tres estructuras, los datos para las 3 claves, perdón. Una forma de hacerlo es como se ve acá. Acá esta es una lista doblemente enlazada, pero podría ser una lista simple. Y tengo los 3 datos. Entonces, si yo para un K llego a una celda y la celda está vacía y quiero insertar, no hay problema. Está vacía e inserto mi celda. Ahora, si llego y la celda está ocupada, entonces yo voy a tener que insertar o al inicio, o al final, o no sé, o si me están pidiendo un orden entre ellos, insertar en la posición que corresponda, ¿ya? Pero esto es lo que hace Hashtag. La idea es que yo tengo un universo gigante de posibles claves y para cada clave, a través de lo que se llama una función de hash, yo llego a la celda y acá yo soluciono el problema con un protocolo, con algún criterio y por supuesto con una estructura de datos asociada a la tabla. La tabla solo no me alcanza. Tengo que tener una estructura de datos para almacenar los datos que corresponden a cada clave. ¿Okay? Aquí dice, utiliza una tabla T de tamaño M, que es mucho menor que U, ¿ya? Esta es la tabla T de tamaño M mucho menor que U, para almacenar la dirección de memoria de los datos asociados a cada clave, ¿ya? Entonces, es una tabla o un arreglo o un vector, si ustedes prefieren, de punteros. Entonces, almacena una dirección de memoria. Este está nulo, este apunta a esta dirección de memoria, este está nulo, 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 y así sucesivamente, ¿ok? Eso es lo que vamos a hacer.
Entonces, estaba diciendo, para almacenar la dirección de memoria de los datos asociados a cada clave. Y aquí viene, y una función de hash, ¿ya? La función de hash h, ¿cierto? Que toma un elemento de u y lo lleva al conjunto de tamaño m, ¿ok? Y asigna a cada clave k un índice t tal que, obviamente, h de k está entre 1 y t, perdón, entre 1 y m, o entre 0 y m menos 1 si ustedes prefieren, dependiendo del lenguaje, ¿ok? Obviamente, es posible que haya muchas claves que vayan a una misma celda de las que se quieren insertar. ¿Por qué? Porque el tamaño de T no me garantiza, nuevamente repito esto, no me garantiza una celda distinta para cada clave distinta. Entonces, hay claves diferentes con un mismo valor hash, ¿ya? Ahora aquí, ¿qué pasa con esto? Tenemos que solucionar un problema ahora. Si bien estamos como arreglando un poco el problema del espacio, al no ocupar un arreglo tan grande, ahora tenemos otro problema que son las colisiones. Dice, el problema ahora es proponer una buena función de hash que minimice las colisiones, ¿ya? La idea es que esto no pase, porque si tengo tres celdas vacías acá y tres datos están llegando acá, la idea es que ojalá lleguen todos distribuidos de forma uniforme aquí, ¿ya? Entonces, lo que queremos es minimizar las colisiones y ver cómo resolvemos estos conflictos. ¿Ok? Aquí la figura ilustra el uso de lista enlazada. Esto es lo que se llama hatching abierto, ¿ya? Es como que se abre hacia la derecha, la tabla como que se expande hacia la derecha. Es como la palabra que quiere decir hatching abierto. Vamos a usar una lista enlazada y nosotros en nuestros códigos vamos a usar una lista enlazada simple solamente, no doble, ¿ya? Dice, obviamente, claramente esta solución es de tiempo constante, en promedio, si la cantidad de elementos en las listas son pocos. Porque imaginen que yo tengo una lista gigante, por ejemplo, de tamaño n cuartos, no sé, o 10% de n. Entonces, eso ya no es tiempo constante. Si yo quiero recorrer esa lista, no es tiempo constante. Tienen que ser solamente unos pocos elementos por cada lista. Si no, yo no puedo decir que es tiempo constante, ¿ya? Esa es la definición de la complejidad asintótica en la notación O. Ok. Ahora, si tenemos esto, hemos entendido esto, por favor ustedes me tienen que ir diciendo si hay algo que no entienden, levantan la mano, ponen el audio y me interrumpen solamente. Me dicen, profesor, tengo tal duda y yo, por supuesto, les voy a aclarar. ¿Ok? Así que eso. Ahora, teniendo esto claro, la cosa es ahora, lo clave aquí, tal vez lo más importante, es cómo yo determino una función de hash, una buena función de hash que me minimice la cantidad de colisiones en T para que T quede lo más uniforme, distribuido lo más uniformemente posible, ¿ya? Entonces, por ejemplo, por cada celda yo tenga un ejemplo, unos 5 nodos por cada celda. Entonces eso va a estar bien ordenadito, entonces todo va a ser mucho mejor en cuanto a tiempo. Ok. Función de hash. ¿Cómo definir una buena función de hash? Bien. Entonces ahora lo que queremos es cómo definir o cómo construir una buena función de hash, ¿ya? Aquí, lo que yo les decía, esta debe ser lo más uniforme posible e independiente de la probabilidad de las claves consultadas, ¿ya? ¿Por qué? Porque si por ejemplo, esta probabilidad no es uniforme, no sé, casi todas las claves van a dar una distribución normal, por ejemplo, digamos, que es el caso más típico en la vida. De hecho, en la vida es muy difícil encontrar distribuciones uniformes o casos aleatorios. ¿Ya? Los números aleatorios que generamos, por ejemplo, en C++, esos representan una distribución uniforme, uniformemente distribuida. ¿Ya? Puede dar cualquier número con la misma probabilidad. Eso es muy difícil en la vida real. De hecho, muy pocas cosas en la vida real son así. Generalmente en la vida real son como cuando ustedes aprendieron no sé, en álgebra lineal o en cálculo, la campana de Gauss, o en estadística, ¿cierto?
una distribución normal. Es decir, que hay un rango de elementos que van a dar a una sección, ¿ya? Y muy pocos van a dar por la orilla o por los extremos, ¿me entiendes? Las cosas se parecen más a eso. Por eso la función de Hatch debe ser independiente de eso, no asumir que es una distribución de probabilidad uniforme, porque si es uniforme entonces no tendríamos problemas. Pero en la vida las cosas no son así. Bien. Un buen método es el método de la división. Vamos para un valor K, una clave K, vamos a decir que su celda va a estar en K porcentaje M, ¿ok? Esa es la función de Hatch. El resto de K al dividir K por M. Si mi tabla es de 10 elementos, ¿cierto? Y en mí, por ejemplo, K vale 27, entonces 27 dividido por 10, el resto es 7, va a ir a la celda 7, ¿ya? Entonces, así yo disminuyo. Así, yo, por ejemplo, reduzco el conjunto del universo original, lo mapeo, perdón, a un conjunto mucho más reducido de tamaño M, que es lo que yo quiero, ¿ya? El método de la división. Aquí para esto dice, elegimos a un número M' como tamaño de la tabla de Hatch, ¿ya? Es decir, aquí está diciendo que nosotros podemos darle el tamaño en la tabla de Hatch. Obviamente es siempre dentro de unos rangos. No podemos ocupar demasiado espacio, ¿cierto? Y creo que también, también podemos ocupar un espacio adecuado, ¿ya? Para que el problema no tenga muchos nodos por cada celda, ¿cierto? En la tabla. Entonces, porque dicen en la teoría, la literatura y lo que yo les he puesto también en el programa de estudio, en el Corben está muy bien explicado esto, dice que lo más conveniente es coger un número primo evitando usar un valor cercano a una potencia de 2, ¿ya? ¿Por qué? Porque si el número es una potencia de 2, por ejemplo 2 elevado a la p, a menos que la distribución de probabilidad del conjunto de claves sea uniformemente probable, ya que es lo que yo le decía, que es muy difícil que ocurra en la vida, entonces H de K se va a mapear siempre a un pequeño subconjunto de celdas de T, ¿ya? Me está diciendo esto que va a ocurrir algo como esto. Si van a haber muchas vacías y muchas muy llenas. Si mi número, si el tamaño de la tabla es una potencia de 2, ¿ya? Entonces hay que tratar de elegir un número primo lejano a las potencias de 2, ¿ya? Ok. Aquí dice, un buen candidato debe considerar, en el peor caso, como promedio no más de C colisiones por celda, ¿ya? Donde C es una constante. Este ejemplo que dice C entre 3 y 8 es para nuestro ejercicio solamente, ¿ya? Pero el C no debe ser muy grande, ¿ya? Eso es algo que se debe definir. Ustedes, por ejemplo, cuando sean ingenieros, lo definen con la empresa, cuánto lo que queremos pagar como máximo, ¿cierto? O en el caso promedio, en una búsqueda, al usar hatching, ¿cierto? Entonces, hatching en realidad en la práctica siempre es lo más rápido que hay. Y de hecho es lo que más se usa. Y lo van a ver mucho el resto de su carrera. Entonces, es importante que esto les quede clarito. Ok, entonces, un C pequeño, un C constante, y elegimos un M' cercano a módulo de U partido por C, y alejado de las potencias de 2, ¿ya? Entonces, esa es la idea, elegir un número primo que esté lo más cercano a esta división y lo más alejado posible de la potencia de 2 que es superior a esa división y que es inferior a esa división, ¿me entiendes? Entonces, dividimos y vemos, estoy cerca de la potencia de 2, es mayor que mí la potencia de 2 y está muy cerca, entonces tengo que bajar. Ahora, si estoy cerca de la potencia de 2 y está un poquito más abajo, entonces yo tengo que subir un poco para quedar como por el medio más o menos, el número primo más cercano al centro entre las dos potencias de 2 que rodean esta división, ¿ya? Por ejemplo, supongan que las potencias de 2 son 2 a la 5 y 2 a la 6. Tenemos que 2 a la 5 es 32 y 2 a la 6 es 64. Y a mí la división me dio 55. Es un número primo cercano, 57, por ejemplo. Entonces 57 está relativamente cerca al 64.
Entonces yo tengo que bajar un poco, llegar más o menos cerca de, qué sé yo, del 45, lo más cercano sería el 47, sería un buen número primo, ¿me entienden? Entonces algo así. Eso ya requiere un poco más de estudio, un poco más de análisis, y hay que ver un poco más de estadística en eso, ¿ya? Pero no es nada complicado. Bien. Otro método, por ejemplo, el método de la multiplicación, ¿ya? Donde ahora nuevamente tengo m como un número primo, y la función de Hatch me va a decir que el valor de h de k es el piso del producto entre m y k por a módulo 1, ¿ya? Donde a es un número entre 0 y 1, ¿ya? ¿Qué es lo que es k por a módulo 1? Es esta resta que está aquí. En el fondo es lo que me sobra al dividir k por a por 1. Por ejemplo, si k por a es 2,7, al dividirlo por 1 son 2 y me sobran 0,7. Es decir, k por a módulo 1 es un número entre 0 y 1. Si tengo un número entre 0 y 1 y lo multiplico por m, lo más grande que me va a dar esto es m, que es el tamaño de la tabla. Y lo más chico que me va a dar es 0, porque esto puede ser 0 o muy cercano a 0, ¿ya? Y el piso de eso me queda. Entonces, este es otro buen método, ¿ya? Ok. Vamos a avanzar un poquito más rápido. Ahora, vamos a ir a los códigos. Supongan que vamos a usar esta estructura de datos. Este struct o struct se va a llamar nodo, ¿ya? Y simplemente yo tengo la clave que se llama val y tengo un valor, perdón, no es la clave, es un valor cualquiera del nodo y tengo asociado el puntero al siguiente nodo, una lista enlazada simple, ¿ok? Entonces, para esto vamos a usar el método de la división. Lo más simple posible vamos a hacer esto para que esto se entienda. Ya después vamos a ir poniéndole complejidad al problema. Se puede ir poniéndole más complejidad al problema. Cambiar el método de la multiplicación, por ejemplo, hacer un análisis estadístico, un análisis experimental, así, y sacar conclusiones dado sus experimentos. Se pueden hacer muchas cosas, ¿ya? De hecho, si hubiésemos tenido más tiempo, a lo mejor hubiésemos dado una tarea de esto. Pero no se alcanzó a ver esto durante las sesiones que estábamos en presencial, entonces la tarea está con lo que se dio nomás. Y espero que a todo esto subí los archivos ayer. Ok, entonces vamos a trabajar en esto. Dice, crea un programa OpenHatch, que todos lo tenemos, espero que todos lo hayan bajado, de CibeDuck. A todos se lo envié por correo también cuando envié el material. Dice que implemente hatching abierto, ¿ya? Ahora vamos a trabajar en OpenHatch, pero yo no voy a subir el código después, yo le repito eso. Yo, acá está la clase, y ustedes están grabando, ¿cierto? Quien no puede grabar me dice, y yo le comparto el video después, me escribe, le comparto el video, para que ustedes puedan hacerlo ustedes, y ustedes metan mano. Que a una semana para este control, así que tienen tiempo, ¿ya? Dice, vamos a leer n y m como argumentos y vamos a crear la tabla T para las m cabezas de lista enlazada, ¿cierto? Nuestra tabla T, ya de largo m. Y vamos a ingresar n valores aleatorios entre 0 y max, por ejemplo, 500. Luego nuevamente ingrese y elimine valores aleatorios imprimiendo la tabla T para ver su forma. ¿Ya? La idea de lo que está diciendo acá es que una vez que cree la tabla y llenen la tabla, llenen la estructura de datos, ¿cierto? Con el método insert, también prueben el remove. Entonces vamos a trabajar en estos métodos de acá. ¿Ya? Inserción, imprimir TS está codificado, la búsqueda y el remove. El insert, partamos por el insert, dice que va a retornar la key donde se insertó. Entonces yo quiero insertar el dato con valor val. ¿Ya? Llamo a este método y este método lo inserta y me retorna la key. ¿Ya? Me retorna la key. Ahora, la inserción siempre tiene éxito. Siempre tiene éxito. No es como en los árboles BST que yo no podía insertar claves duplicadas. Acá obviamente hay colisiones, pues entonces siempre tiene éxito la inserción. Entonces vamos a trabajar en eso. Ustedes tienen este código acá dice, pongámosle 100 por ahora al max para los números. Tenemos nuestra estructura, ¿cierto? Que de tipo nodo, y tiene el valor, y tiene el puntero, y están los métodos definidos. Por ahora olvídense de compute_m, ya lo vamos a dejar de lado por ahora.
que era para calcular un mejor m, viendo estas probabilidades de que sea un número primo, alejado de las potencias de 2. Eso lo vamos a dejar para después. Y vamos a trabajar en este método, insert. Entonces acá, lo que vamos a leer, y ustedes van a editar conmigo, vamos a cambiar. Va a ser n y m, no n y c. N y m, y vamos a leer m, acá, ¿ya? Y esto de acá, lo vamos a eliminar derechamente, ¿ya? Ahí. Entonces, leemos n y leemos m del argumento del programa. Después de eso, miren lo que hacemos acá. Esto es un arreglo simple. Es un arreglo donde lo que almacena son punteros, ¿ya? A nodo. Yo le he puesto int, asterisco t, y lo que almacenaría sería un puntero a un entero. Pero ahora es nodo, asterisco t, quiere decir que lo que almacena son punteros a tipo nodo, ¿ok? Y es de largo m, ¿ya? Por eso creamos m celdas de tipo nodo asterisco, porque son punteros, nodo asterisco, ¿ok? Y la inicializamos con nulo, ¿ok? Me interrumpen nuevamente, les insisto, si alguien no está entendiendo algo. Yo a veces suelo ir así, avanzo nomás pensando que está todo claro, pero puede que alguien no tenga claro algo y se va a perder. Entonces, por favor, me avisan, ¿ya? Entonces, ingresamos n números a nuestra tabla de Hatch, ¿ya? Elegimos un número aleatorio, vamos ingresando, y llamamos al método insertInt, ¿ya? Este método, por supuesto, tiene que insertar el valor val en la tabla t, y lo tengo comentado porque aún no lo hemos codificado. A ver, porque insert F. Ahí está vacío, retorna 0. Entonces, si lo descomento, va a creer el código este que lo está insertando en la clave 0, que está en la primera celda, y no es así. ¿Ya? Entonces dejémoslo comentado mientras tanto. Y después está imprimirte. Este método ya está codificado. Imprimirte está por acá. Lo que hace es recorre la tabla de largo m, ¿cierto? De 0 hasta m. Y si en esa celda hay información, es decir, de distinto nulo, imprimo la lista enlazada de esa celda. ¿Ya? Eso es importante entender. Si es que la celda apunta a una lista y no a nulo, entonces yo imprimo esa lista. Y aquí eso es lo que estoy haciendo. Estoy imprimiendo T sub i, que es la lista enlazada a la posición i. P, que es de tipo nodo, ¿cierto? Toma el primer valor, mientras P sea distinto nulo, imprimo su valor y avanzo. Y así, ¿ya? Entonces, eso es lo que hace este print. Imprime la lista enlazada, esta parte de acá, de la lista enlazada cuya cabeza está en la dirección T sub i, que obviamente es distinto a nulo. Ok, entonces vamos a resolver este método. Vamos a ejecutar esto para ver que, porque hicimos un pequeño cambio. A ver. Make. Hay varios warnings porque hay varias cosas que no estamos ocupando. Por ejemplo, la variable C ahora no la estamos ocupando, yo la eliminé. De hecho, la podríamos eliminar. Dejémosle por ahora. También está compilando un hash universal, pero lo vamos a dejar de lado ese ahora. No vamos a alcanzar a verlo. Y vamos a ver Open Hatch. Le damos Enter. Me dice ingrese N y ingrese M. Yo quiero que N sea 30, qué sé yo, y M sea solamente de largo 7. Una tabla de largo 7, chiquitita. ¿Ya? Dice 30, orden no encontrada. Perdón. 37, ahí sí. ¿Ya? Obviamente, después está haciendo búsqueda y no está encontrando nada. La búsqueda tampoco está implementada, lo vamos a hacer ahora. Pero vamos a ver que esto es muy rápido y es muy fácil. Pero quiso insertar todos estos valores, del 29 hasta el 84. Son los 30 valores. ¿Ya? Y obviamente no puedo insertar nada. Vamos a hacer el insert ahora. Vamos a descomentar aquí el insert. ¿Ya? Si me están siguiendo, ojalá me estén siguiendo y estén tipeando conmigo y podamos hacer el insert. Bueno, dijimos que estábamos usando el método de la división.
Entonces, lo primero que hacemos cuando insertamos es determinar la clave. Yo voy a siempre, en cada método tiene que estar esto arriba. Integer key, ¿cierto? Va a ser igual. ¿Cómo determinamos la clave? Dijimos, la clave la determinábamos con el método de la división, que era así, K porcentaje M, ¿ya? Entonces, acá mi valor es val, porcentaje M. ¿Qué tengo con esto? Tengo la celda de T en donde tiene que ir el valor val. Eso es lo que me está diciendo esto intuitivamente. ¿A qué celda? Y esta celda, obviamente, este valor es entre 0 y m-1, por eso tiene porcentaje m. ¿Ya? Note que yo estoy dejando en manos del usuario que ingrese el valor m. Yo no lo estoy calculando. Para hacerlo más sencillo la primera vez, suponiendo que ya tenemos calculado el valor de m, lo está ingresando el usuario. ¿Ya? Entonces, yo no me preocupo por eso y voy a encontrar o determinar en qué celda debiese estar el valor val, o debo insertar el valor val, ¿ok? Entonces, en la celda que se llama aquí. Lo que yo voy a hacer entonces, ahora, por supuesto, la búsqueda, la inserción siempre tiene éxito. Necesito crear un nodo, entonces, nodo asterisco nuevo, llamémoslo igual que la nomenclatura, o P si quieren, como ustedes quieran, es igual a new nodo, ¿ok? Entonces tengo un nodo que lo voy a insertar en la lista enlazada que corresponde a la celda T sub key. Entonces ponemos ahora la data, nuevo guión val, ¿cierto? Esta es la data, ¿cierto? Es igual a val, ese es el valor, ¿cierto? Y lo que yo voy a hacer es algo bien sencillo, mire. Acá. Miren esta imagen acá. Por ejemplo, si caemos en este lugar, que tiene 3 nodos, y me están insertando un nuevo valor acá, lo que yo voy a hacer en vez de recorrer la lista y ponerla al final, lo voy a poner al principio. ¿Ya? Recuerdan el método insertar por la izquierda, o agregar por la izquierda, creo que se llama. Pero lo que hace es que cambia siempre la cabeza de la lista. Y el nuevo valor va a quedar al inicio, en la primera posición. Entonces, esto se va a correr hacia la derecha y va a quedar acá un nuevo nodo. Eso es lo que vamos a hacer, ya que es lo más sencillo, para no estar recorriendo la lista. Entonces, para eso simplemente hacemos nuevo-next. ¿A dónde va a apuntar nuevo? A la cabeza de la lista. Y la cabeza de la lista es T sub key. ¿Ya? Esa es la cabeza de la lista. ¿Ya? Me da lo mismo si está vacía. Entonces, el nuevo nodo va a apuntar a nulo. Y está bien. Y si no está vacía, va a apuntar al dato que hay. Pero ahora lo que tenemos que hacer, para que esto esté totalmente correcto, por supuesto, es que la cabeza de la lista la actualicemos. Eso es igual a nuevo. Y eso es todo. Y obviamente retornar la clave. ¿Ya? Eso es lo que pide el método. Inserta un nodo con valor val en la lista correspondiente a su clave. ¿Ya? La lista que corresponde a esa clave. ¿Cuál es la lista que corresponde a esa clave? Es T sub key. Entonces, si quiere, lo podemos poner acá. T sub key. ¿Ya? Entonces, lo inserta a la cabeza de la lista. Entonces, aquí podemos poner por la izquierda, ¿cierto? Para que se entienda. Por la izquierda, ¿cierto? Y retorna el índice de T en donde lo insertó. Es decir, estamos retornando aquí. Bien, eso es lo que estamos haciendo. Y este método de insert, Profe, como pueden ver, dígame, profe, no se escucha más fuerte. en el nuevo guión next, ese como flecha no sería un igual Ah, o toda la razón, pues eso ya era un error. Ahí, ahí sí, pues, toda la razón. Eso está muy atento, qué bueno. Claro, estamos dando igual. Ya, errores de tipeo. Una vez se piensa una cosa y escribe otra. Ya. ¿Alguna otra duda? Vamos a probar esto. Bueno, ahora al compilarlo me hubiese arrojado error inmediatamente, así que vamos a ver, vamos a limpiar aquí, clear, make
ya. Entonces, otro clear. Y vamos a ejecutarlo con los mismos valores, 37. Y tenemos lo siguiente, miren. Miren la tabla ahora cómo quedó. Y lo único que hicimos fue un par de líneas. Se dan cuenta que Hatching es sumamente fácil y es ordenadito, es trabajar con arreglo nuevamente, pero la única diferencia es que la celda almacena un puntero, almacena una lista enlazada, Hatching abierto, ¿ya? Podemos hacer otra estructura de datos, pero esto es lo que yo quiero que ustedes lo tengan claro para el control que viene. Noten que, por ejemplo, bueno, tan bueno no es, porque, por ejemplo, bueno, son poquitos datos. Acá tengo solamente un dato y acá, en esta de acá tengo, por ejemplo, 3, tengo 6, ¿ya? Pero quedó más o menos uniforme distribuido, ¿ya? Entonces lo podemos probar con un valor más grande inclusive. Clear, por ejemplo, le voy a darle, qué sé yo, 80 datos y la tabla va a ser de largo 11 solamente. Entonces, si me voy arriba, acá están los datos. ¿Ya? Acá dice valor no encontrado porque estoy llamando a la función búsqueda y no lo encuentra porque no está implementada, ¿ya? Pero quiero que veamos esto, lo que acabamos de hacer es la inserción y se ve bastante bien, así que me parece que funciona muy bien Hatch, ¿ya? Entonces la tabla de tamaño 11, de 0 hasta 10, ¿ya? Y acá están los 80 datos, si ustedes lo cuentan tienen que haber 80, ¿ok? Esa es la inserción. Entonces vamos a volver a la diapositiva. ¿Y qué dice la diapositiva? El ejercicio. Vamos a hacer la búsqueda, el search, ¿ya? Dice que obviamente recibe la tabla de Hatch, recibe el tamaño de la tabla que es M, ¿ya? Y el valor val que yo deseo buscar. Yo no le estoy pasando la clave, yo le estoy pasando un dato. Quiero buscar un nombre de persona, por ejemplo. Entonces le paso ese dato. Y esta función me tiene que retornar la clave en donde este dato se encuentra. Y si no lo encuentra, va a retornar un -1. ¿Ya? Esa es la idea. Entonces, nuevamente repito, este search recibe la tabla de Hatch, recibe el tamaño de la tabla y recibe el valor que ustedes quieren buscar. Y me retorna la key donde se encuentra dicho valor o -1 si es que no existe. ¿Ya? Eso es lo que vamos a implementar ahora. Entonces, ¿dónde está el search? Aquí está el search. Está retornando siempre -1. Por eso los mensajes acá eran todos, no lo encuentro, no lo encuentro, no lo encuentro, ¿ya? Pero ahora vamos a resolver eso. Entonces, ¿qué es lo que era lo primero que hay que hacer cuando llegamos a cualquiera de estos métodos? ¿Recuerdan? Era esto de aquí. Determinar la clave. Determino la clave. Me están dando M, me están dando val, yo determino la clave, ¿ya? Ustedes se podrían hacer una clase, por ejemplo, y M no estarlo pasando en todos los métodos. Pero, en fin, de lo que se hace así más sencillo nomás. Y así cuidan el valor que guarda M, ¿ya? Ya, pero en fin. Entonces ya determiné la clave. Y lo primero que voy a preguntar, obviamente, es si hay elementos en esa celda. Entonces preguntamos si T de key, ¿cierto? Si en esta celda, si esto es distinto de null, o sea, si es igual, bueno, dejemos si es distinto. Si es distinto, ¿cierto? De null PTR. Entonces, si es distinto de null PTR, vamos a trabajar en esto. ¿Ya? Vamos a trabajar en esto. Y si no, vamos a retornar un -1. ¿Ya? Esta es una forma de hacerlo. Ok. Ahora, yo necesito recorrer la lista que hay aquí en TDK. Entonces, nuevamente necesito un nodo, por ejemplo, llamemos nodo asterisco P, nodo asterisco P, igual a T de aquí, ¿ya? Igual a T de aquí. Ok, entonces esto voy a recorrer y yo voy a poner lo siguiente, mientras, ¿cierto? While P sea distinto de null PTR, ¿ya? Y a su vez
este no sea el dato que yo estoy buscando, p-val sea distinto al valor que estoy buscando, entonces avanzamos. P es igual a p-val. ¿Sabe? Aquí hay algo que está redundante, no está malo, pero yo estoy preguntando si p es distinto a null, y al inicio yo sé que p es distinto a null. Entonces, simplemente voy a eliminar este if de ahí, para que nos quede más compacto. ¿Ya? Eso. No se preocupen, vamos a solucionar todo esto de acá. Entonces, lo primero que estoy haciendo es P es lo que tiene la celda que está en la posición key. Si es distinto de nulo y es el dato que busco, o sea, y no es el dato que busco, entonces avanzo, avanzo y avanzo y avanzo. Entonces, va a salir del while por una de las dos condiciones, o porque el dato es igual al que el dato que encontró, o porque era nulo. Entonces yo tengo que preguntar esto primero, ¿cierto? Si P distinto a nulo, si P distinto a nulo quiere decir que salió porque encontró el valor, porque el dato que está almacenado en P era igual a val. Entonces, como lo encontró, yo digo, yo voy a retornarla aquí, ¿ya? Y si P no es distinto a nulo, entonces va a retornar un -1, ¿ya? Y eso es todo. Eso es todo. Repitamos de nuevo el análisis para que se entienda. Determino la clave, porque siempre todo lo que se trabaja con hatching, lo primero que se hace es determinar la clave para un valor. Determino la clave, esta es la función de hatching. Voy a hacer que P sea lo que hay en esa celda, ¿cierto? Esta celda puede estar nula o puede estar apuntando a la cabeza de una lista enlazada, ¿cierto? Entonces, y aquí iteramos. Mientras P sea distinto a nulo, o sea, si es que hay datos, ¿cierto? En P, y a su vez ese dato no es el que yo busco, avanzo. Y va a terminar por una de estas dos razones. O porque llegamos al final y no lo encontramos, o porque realmente lo encontramos. Si llegamos al final, perdón, si encontramos el dato, entonces quiere decir que P es distinto de nulo y lo retornamos. Y si no, quiere decir que P realmente es nulo y va a retornar -1. ¿Ya? Entonces, si ejecutamos esto ahora, make, hay un error. Dice que es la 8810, P-val, el 8810. Aquí está el problema. No me dicen que es next. ¿Ya? P es igual a P-next. Control S. Make, hay otro error, un punto y coma. Acá está. Punto y coma, ¿ya? Make, ok. Limpiamos y vamos a ejecutarla con 37. Ya. Tenemos arriba nuestra tabla de hatch, ¿cierto? Que es de 7 celdas, de 0 a 7, y tenemos todos esos datos almacenados. Entonces, acá en el main, lo que estoy haciendo, ¿dónde está el main? Aquí. Testear la búsqueda. Yo estoy generando valores aleatorios entre n medio valores aleatorios y lo estoy buscando entre 0 y max -1, ya que son los datos que se ingresaron. Entonces, llama al método search, ¿cierto? Y si es distinto de -1, quiere decir que lo encontró, y si es -1, quiere decir que no está en la tabla T, ¿ya? Eso es lo que está imprimiendo el main. Y eso es lo que vemos acá. Por ejemplo, el dato 29 dice que lo encontró en T1. Y aquí está T1 en el 29, ¿ya? Por ejemplo, dice que el 2 no está, el 22, el 58, el 69 tampoco están, ¿ya? El 67 lo encontró en TD4, ahí está, TD4, el 93 en TD2, ahí está el 93, ¿ya? Etcétera. Ok. Y así funciona la búsqueda. ¿Bien? Se dan cuenta nuevamente lo sencillo que es hatching, porque mire la búsqueda, ni siquiera estoy hablando de recursividad, o sea, ni siquiera estamos hablando de recursividad como en los árboles, sino que el código es compacto,
porque estamos recorriendo esto, me accesa un arreglo, entonces yo después simplemente recorro la lista enlazada para determinar si es que está o no está. ¿Ok? ¿Alguna duda con esto hasta ahora? Bien. Si nadie dice que tiene dudas, supongo que nadie la tiene. Entonces, ok. Vamos a lo siguiente. Después de esto, está el insert, está el search, viene el remove, ¿ya? Lo que queremos hacer es eliminar un elemento de la tabla de Hatch, ¿ya? Obviamente puede que el valor val no exista. Si no exista, vamos a retornar -1. Y si existe, vamos a retornar la key del nodo eliminado. Es decir, la celda donde estaba, ¿ya? Repito, el remove, si el valor val lo encuentra y lo elimina, tiene que retornar la key del nodo eliminado, es decir, la celda donde estaba este nodo, la celda de la lista enlazada que le corresponde a este nodo. Y si no lo encuentra, retorna -1, ¿ya? Vamos a hacer este ahora. Este tal vez es un poquito más largo que los demás, pero ni siquiera tanto. Y lo vamos a tratar de hacer, ¿ya? Nuevamente, lo primero que tenemos que hacer cuando trabajamos con hatching es determinar la clave. Determinamos la clave. Y vamos a preguntar ahora la condición aquí para ver si es que hay nodo en la celda o no. Si t de key ya es igual a null ptr, yo sé que está vacío, entonces inmediatamente retorno return -1, ¿ya? Ahí. Y aquí vamos a resolver la eliminación. Entonces, yo sé que en esta celda no hay datos, entonces retorno un -1 inmediatamente porque no lo puedo eliminar porque no hay nada. ¿Ok? Ahora, si es que hay algo, entonces nuevamente vamos a usar un nodo, una variable auxiliar, ¿cierto? Para recorrer la lista enlazada. P, ¿cierto? Es igual a T de key. Ok. Tenemos el nodo P y ahora, este nodo P, noten que es el primer elemento de la celda. El primer elemento de la lista enlazada, ¿cierto? Entonces, puede ocurrir lo siguiente. Que sea, por ejemplo, el primer nodo de la lista. Si es el primer nodo de la lista, entonces la cabeza de la lista va a cambiar. Y si no es el primer nodo, voy a tener que recorrer hasta que lo encuentre o llegar al final y retornar -1. ¿Ya? Entonces, veamos el primer caso. Si P, que yo sé que no es nulo, por eso puedo poner P-val, ¿cierto? Es igual a val, encontré el dato en la cabeza de la lista, ¿ya? Encontré el dato en la cabeza de la lista. Ok, ¿ya? Entonces aquí voy a poner el dato buscado está en la primera, es la cabeza de la lista. Es la cabeza de la lista, ¿ya? En T de key. ¿Ok? El dato buscado es la cabeza de la lista en T de key. Entonces lo que tengo que hacer es eliminarlo y retornar su valor, ¿ya? Entonces, aquí ya lo tengo calculado. Lo que tengo que hacer ahora es un delete. Delete, ¿cierto? P. Pero antes de hacer ese delete, perdón, yo tengo que avanzar la lista, ¿cierto? T de key va a ser igual a P-next. Eso, ¿cierto? Lo que estoy haciendo, nuevamente repito acá, si quiero eliminar lo primero que hago es que la celda apunte al siguiente. Y después que apunte al siguiente, yo elimino eso. Estamos en un caso de lista enlazada simple, así que no me preocupo del doble puntero, porque este no es el caso, ¿ya? Eso es lo que estoy haciendo acá. Aquí hago apuntar al siguiente, hago apuntar
al siguiente y con este elimino P y luego elimino P, ¿ok? Eso es lo que estamos haciendo acá. En ese caso tenemos que retornar ya no -1, sino que retornamos la key, porque efectivamente eliminamos P y retornamos la key, ¿ya? El otro caso es cuando el valor que busco no está en la cabeza, sino que está por el centro de la lista. Entonces tenemos que recorrer la lista, ¿ya? Entonces, yo sé que el primero no es nulo, yo voy a preguntar por el siguiente. Si este es P, el siguiente no es nulo, y este es el valor, y tampoco es el valor, entonces sigo avanzando. Entonces este va a ser P, y este va a ser el siguiente. Si el siguiente no es nulo, y tampoco es el valor, sigo avanzando, así, ¿ya? La cosa es que yo quiero detenerme justo antes del nodo que busco, porque si me paro justo en el nodo que busco, no voy a poder hacer el enlace, tengo que pararme un nodo antes, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Mientras el siguiente, ¿ya?, sea distinto de nullPTR, ¿cierto? Y a su vez, el dato que tiene este siguiente, este p-next, el dato que tiene este siguiente, sea distinto del que yo busco, entonces avanzamos la lista. Avanzamos, porque estoy parado antes de uno que no es lo que busco. Entonces, perdón, P es igual a P-next. Sigo avanzando. Ya. Cuando salgo, o salgo porque el siguiente es nulo, o porque el dato en el siguiente es el dato que yo busco. ¿Ya? Por tanto, preguntamos nuevamente. Recuerden que acá preguntamos siempre, esta es la condición que se pregunta primero. No puedo preguntar yo por esta, porque yo no sé, cuando yo pregunto acá, yo tengo que preguntar por la primera condición, que es distinto nulo, porque si pregunto por esta primero, puede que sea nulo y acá se cae. Acá el mismo caso. Yo tengo que preguntar por esta condición primero, no por esta de acá, porque puede que p-next sea nulo. Voy a preguntar esto. ¿Por qué condición salió? ¿Por cuál de las dos? Si salió porque es distinto nulo, ¿qué quiere decir eso entonces? Si es distinto nulo el siguiente, quiere decir que el valor que hay en el siguiente es el que yo estoy buscando y el que deseo eliminar. No hay ninguna otra posibilidad, porque aquí sale por solamente dos condiciones posibles. O porque el siguiente es nulo, es distinto de nulo, es nulo, perdón, o porque el valor del siguiente es el valor que busco, ¿ya? Entonces, como es distinto de nulo, salió porque el valor del siguiente es el valor que yo busco, ¿ya? Entonces, vamos a poner acá. Tenemos que eliminar p-next, ¿ya? Porque este es el valor que hay que eliminar. Por tanto, vamos a usar una variable de velocidad para poder hacer el enlace. Nodo asterisco Q va a ser igual a p-next, ¿ya? Quiero eliminar Q, ¿cierto? Lo que tengo que hacer ahora, como voy a eliminar Q, lo que aprendimos mucho, vimos mucho en la lista enlazada, es hacer, apuntar. Si yo quiero eliminar S, aquí está P y ese es Q. Entonces yo tengo que apuntar este al que apunta Q, ¿ya? Entonces tengo que poner aquí p-next, ¿ya? Es igual a q-next, ¿ya? Entonces ahí arreglo el enlace para ahora poder eliminar Q, ¿ya? Entonces, delete Q, está todo arreglado, es imposible que se caiga por las condiciones que estamos validando, entonces elimino Q, termina el if y retorna la clave, ¿ya? Ahora, en el caso que no fuese eso de ahí, quiere decir que llegamos al fin, el siguiente es nulo, llegamos al final y no lo encontramos, y por tanto hay que retornar -1, ¿ya? Eso. ¿Se entendió? A ver, voy a preguntar y espero que alguien me diga si entendí o no entendí.
Lo escucho. Sí, profe, sí se entendió. ¿Se entiende? Ya. Se entiende. Esto lo tienen que hacer, tipear ustedes con sus manitos y probarlo y ver distintas formas. Pueden hacerlo de otra manera, tal vez que se le ocurra más eficiente. Me dice, profe, ¿sabe qué? Mi algoritmo es mucho mejor, es más eficiente. Aquí está, lo vamos a publicar y nos vamos a ganar un premio Turing. Ahí se van a ganar ahí 100 millones de dólares, ¿ya? Entonces, porque hicieron algo mucho más eficiente. En fin, vamos ahora a probar esto. Que esté libre de errores, siempre hay errores de tipeo. Make, ya está libre de errores. Hay varias variables que no estoy ocupando en el main. Ahora hay que probarlo. Entonces, para probarlo tengo que ir al main y aquí está. Vamos a descomentar el código que testea la eliminación. ¿Ya? Entonces, nuevamente, al igual que acá, voy a generar n medios valores aleatorios y los voy a mandar a eliminar. Si es distinto a menos 1, quiere decir que lo eliminó. Y si es menos 1, quiere decir que no existía. Y como lo eliminó, lo que yo voy a hacer es, miren, esto es un ejercicio solamente. Lo que voy a hacer es generar otro valor y le voy a decir, como eliminaste val, ahora inserta val 2, para que la tabla no me pierda el tamaño. Porque si hago esto y esto y esto, la tabla me va a quedar chiquitita, no me van a quedar nodos. Entonces, cada vez que yo elimino uno, voy a ingresar otro además. Aquí por eso tengo la función insert aquí. ¿Ya? Lo pueden poner así. Ahí, me se ve más claro. Entonces, se elimina val, porque obviamente retornó que es distinto a menos 1, se eliminó val, desde t en la posición k, retornó la posición k, y se inserta val 2, un nuevo nodo, en la posición que me retorne la función insert que ya está lista. ¿Ya? Y imprimimos t. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Ya? Entonces, solamente vamos a avanzar el contador cuando ocurre esto. ¿Ya? No vamos a avanzar el contador cuando no lo encuentro. Ok. Vamos a probar esto. Make. Me bajaron varios warnings, pero aún quedan warnings. ¿Qué dice? Ya. Clear. Y 37. Ok. Volvamos arriba. Tenemos nuestra función de hash, nuestra estructura original. Probamos la búsqueda, como lo vimos delante, ¿cierto? Son los mismos valores porque no he reinicializado la semilla de random. Son los mismos valores. Y ahora comenzamos a probar con el eliminar. Dice que el primer valor fue el 15. Elimina 15 de TD1 e inserta 70 en TD0. En TD1 tenía que haber un 15, ahí está. Lo elimina y dice que inserta el 70 en TD0. Entonces, ¿cómo queda? Acá está el 70, porque lo inserta por la izquierda, así lo implementamos, ¿ya? Quedó a la izquierda el 35, y eliminó de TD1 el 15 ya no está aquí, ¿ya? Y noten que en TD1 el 15 estaba justo al final. Ok, un buen caso entonces. Otro valor, el 13 no existe en T, después dice elimina el 26 de TD5, el 26 también está al final, y inserta el 91 en TD0. Nuevamente inserta el 91 al inicio. Ya estaba creciendo más. Y eliminó el 26 de TD5. Ya. Note que hay otro 26 más. Ya. TD5 tenía 82, 68. Bueno, encontró ese 26, perdón, el primero. Porque esto acepta valores duplicados, ya no es como un valor hash. Eliminó ese 26, no este de aquí, eliminó ese. Como eliminó ese, me quedó 82, 68, 40, 26. 82, 68, 40, 26, ¿ya? Entonces pueden validar así. Por ejemplo, más abajo, acá el 67 lo elimina de TD4, va a eliminar el primero que encuentra, e inserta 34 en TD6. Va a insertar el 34 en TD6 y eliminó el primer 67 que encontró. Y así, ¿ya?
Entonces pueden ver que la última tabla de hash que quedó, después de tantas eliminaciones, no quedó tan uniforme. ¿Ya? Y eso pasa porque obviamente no estamos trabajando con los mejores valores para M y cosas por el estilo. ¿Ya? Bien. Esto es hash en abierto. Ahora, Profe, vamos a probar. Dígame. ¿puede mostrar el remove de nuevo, por favor? ¿Esto? El remove, la Ah, función el remove, remove. perdón. El remove. Aquí está remove. Dígame. Era para ver que había partes que creo que no me da. Ah, ya. Bien, este es el remove. ¿Ok? Ahora, lo que podríamos hacer nosotros para completar más este ejercicio es calcular nosotros el valor de M. ¿Ya? Ese es un ejercicio que, por eso al inicio, esto leía C y no leía N. Recuerden que C era, pongámoslo acá. ¿Dónde estaba C? Aquí está. C era el valor que yo me consideraba prudente de cantidad de nodos en cada lista enlazada. ¿Ya? Y entonces me ingresaban N y me ingresaban C y no me daban M. Y yo tengo que calcular M. Ya, por tanto, la idea es que ustedes completen el método computeM y isprimo. En el código, acá hay dos métodos. El computeM. Este método computeM va a recibir U, el tamaño de U, y va a recibir C. ¿Ya? Y tiene que retornar un valor de M para que ustedes después usen ese M en todo el programa y no usen el M que le estamos pidiendo al usuario. ¿Ya? Es un ejercicio bastante sencillo, es solamente encontrar un número primo que esté lo más cerca de la mitad del intervalo entre dos potencias de 2. ¿Ya? Es un ejercicio prácticamente matemático más que de programación. ¿Ya? Bueno, de hecho, alcanzamos a resolverlo, hagámoslo para que salgamos de esta duda. Entonces, vamos a leer no M, vamos a leer C, y vamos a leer aquí C como argumento 2, y M, le vamos a decir M es igual, compute, ¿cierto? Compute M. Y le voy a dar el tamaño del universo. El tamaño del universo, recuerden que es max. ¿Ya? El tamaño del universo es max. Y el valor de C, ¿cierto? Entonces, después de eso, me va a imprimir el M que encontró. Voy a probar con un max más grande para que tengamos mejores valores. 500, por ejemplo. Ok. Entonces, calculemos este número. Control F. Vamos a compute M, ¿cierto? Y aquí vamos a calcular el número. Entonces, ahora la idea que tenemos que hacer en este compute M es, recuerden que la diapositiva dice que tiene que estar lo más cercano a U partido por C. ¿Ya? Entonces, lo más cercano a U partido por C, ponemos acá int M es igual a U partido por C. ¿Ok? U partido por C. Entonces, si tuviese suerte, justo este valor M es un número primo. ¿Ya? Porque es posible que el resultado de una división sí sea un número primo. ¿Ya? El número primo no tiene divisores, pero sí puede ser el número primo divisor de otro elemento mayor. ¿Ok? Entonces, y vamos a ocupar esta función isprimo para saber si M es primo o no. Entonces vamos a poner acá. Mientras isprimo de M sea falso, ¿ya? Entonces tengo que buscar otro valor. Y por ejemplo, vamos a retroceder, ¿ya? M es igual a M menos 1.
o podemos subir, ¿ya? Dependiendo. Mientras tanto, dejémoslo así. Pero aquí ustedes pueden o subir o bajar, dependiendo si estoy más cerca del límite inferior o estoy más cerca del límite superior, ¿ya? Eso ustedes lo pueden completar. Entonces, ahora lo que a ustedes les va a quedar ahí como tarea, simplemente es resolver esta función. ¿Es primo o no es primo? ¿Ya? Y para hacerse un número primo, simplemente ustedes tienen que recorrer desde 2 hasta la mitad del número y ver si alguno de esos valores es divisor de este número, ¿ya? Nada más que eso. Entonces, aquí está retornando through, pero puede ser que no sea through, ¿ya? Pero estamos sumiendo mientras tanto. Entonces, esto está incompleto y eso. Bien, entonces, si ejecutamos esto, vamos make, hay errores, dice punto y coma en la 31, acá, punto y coma en la 31, dice, punto y coma, set out, dice en la 31,2, 31,2, acá, ¿cierto? 31,2, aquí, punto y coma, otra vez. Make, y hay otro, sprint no está declarado, porque yo estoy acá con compute, sprint, no, imprint dice ella, sprint, ahí sí, sprint, make, ok, clear, y ejecutamos nuevamente. Entonces, 30, va a dar bueno, va a funcionar con el 7 igual porque está retornando through inmediatamente la función es primo. Pero, dice, no, me arrojó un error. Dice, ¿qué pasó acá? U500, el valor de C. 500 dividido por 7. ¿Cuánto me da 500 dividido por 7? No sé, a ver. Calculemos. Trabajemos con 100 de nuevo. Está muy grande. Voy a probar. Probemos con qué valores. Quiero generar 30 números y voy a hacer la tabla de tamaño 10. Tamaño 10, a ver. Dice que hay error de como flotante. A ver, ¿cuál es el problema? Int m es U partido por C. Está retornando 0, pues. Tenemos que retornar M, pues. Ya. Make. Ya. Entonces la tabla de tamaño 10, ¿por qué? Porque está asumiendo que 10 es un número primo. Porque estoy retornando through ahí. ¿Ya? Pero obviamente el 10 no es un número primo. ¿Ya? Entonces aquí hay que completar este ejercicio. ¿Ya? Eso les va a quedar como tarea. Entonces ahora yo quiero saber si tienen alguna duda. Vamos a dejar la clase hasta acá. Hay más ejercicios en la diapositiva. La diapositiva, a ver, quiero ver algo más. Quiero comentarle algo más. Ya, después de esto, bueno, acá hay un ejercicio. Ahí está el compute M, lo que le estábamos haciendo ahora. Y miren el ejercicio 3. El ejercicio 3 es súper útil. Es un ejercicio tipo prueba. Dice, crea un código open hash sort L. Ya que haga exactamente lo mismo que el código anterior, es decir, que tenga todos estos métodos. ¿Ya? Pero ahora manteniendo la lista enlazada en orden de menor a mayor. Por tanto, cuando yo inserto en la lista, tengo que insertar en la posición correcta. Esa es la única diferencia. ¿Ya? Es un súper buen ejercicio. Si entendieron esto, este debería ser muy fácil, porque esto ya es insertar ordenadamente en una lista enlazada, que eso lo saben hacer bien. Ok, después viene el hashing universal, que no vamos a entrar en detalle ahora. Y esto también es otro problema interesante. Se llama hashing perfecto. Dice, bueno, hashing perfecto, lo voy a explicar acá mejor. Lo voy a explicar acá. Hashing perfecto lo que hace es lo siguiente. El hashing abierto, como estábamos viendo, tenemos la tabla T y para cada clave tenemos una lista enlazada asociada, ¿cierto?
Nosotros lo hicimos con una lista enlazada simple, insertando siempre por la izquierda. El ejercicio 3 les pide que la lista enlazada simple esté ordenada, ¿ya? Ahora, hatching universal no usa una lista enlazada. Lo que usa hacia la derecha es otra función de hatch más chiquitita, ¿ya? Entonces, es un doble hatching. Tenemos hatching para T, y acá tenemos en cada, este apunta a otra tabla chiquitita, en vez de apuntar a una lista enlazada. Entonces, eso es hatching perfecto, ¿ya? Entonces, eso en palabra intuitiva. Estas cosas no van a traer la prueba, pero se las quería mencionar. Tampoco van a traer la recuperativa, y es posible que entren en el examen, pero yo les voy a avisar antes. Y eso. Les voy a enviar también, eso es, no sé qué, correr. Les voy a enviar también las diapositivas, las PPT de los árboles ABL y de, ¿cómo se llama esto? De cola de prioridad, ¿ya? Que tampoco se van a ser evaluadas, pero me interesa que las tengan y que por favor las revisen, que las vean, que entiendan de esa estructura de datos. Yo sé que tanto, algo lo conversé con la profesora Marily del curso teórico, y ella también lo ha visto con ustedes. No sé a qué profundidad, pero lo que han visto con ella, más esta diapositiva donde yo también les voy a pasar los códigos completos, ustedes van a tener un mayor entendimiento. La escuela de prioridad, eso es muy sencillo porque implementar un árbol binario en un arreglo. Entonces no se trabaja con punteros, se trabaja solamente con arreglo, es un ejercicio de arreglo. Y los árboles ABL son árboles BST, árboles de búsqueda, pero que están balanceados, ¿ya? Por tanto, es bueno que se haga la función si está balanceado o no está balanceado, como ejercicio para este día viernes. Hay varias funciones con BST que están pendientes ahí. Y eso va a ser el fuerte de este día viernes, ¿ok? ¿Alguna duda? Hábleme por audio si alguien tiene alguna duda, si alguien quiere decirme algo. No, profe. A ver, ¿cuántos tengo? Tengo 10 participantes solamente hoy día. Bueno, en fin. Quedó claro. Ya, chicos, entonces me despido. Estos códigos están arriba y espero que todos hayan podido grabar. Y el que no pudo grabar me escribe un correo para yo enviarle el video. ¿Ya? Eso, que les vaya muy bien, estudien, Ya, profe. cualquier cosa me avisan, los archivos de la tarea están arriba. Y tengo las notas de la tarea 1, me la enviaron ahora, así que la voy a subir pronto. Eso. Y en los controles voy a subir la nota el día lunes, del último control. Eso, chicos. Hasta luego, que les vaya muy bien. Chao, profe. Chao.